Bueno, grabación, Shabbat Shalom por allá. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio hoy a nuestro estudio. Hoy estamos iniciando un poco más temprano, ya saben, pues por temas de logística. Pero aquí estamos, ¿no? En pleno Shabbat, definitivamente. Hoy tenemos una haftará muy interesante que se encuentra ubicada en el profeta Irmeyahu o Jeremías en español. Vamos a ir al capítulo 16. Saludos allá a los hermanos, a Miguel Vidal, Mario, Janet Gijón, Leti Barba, Rita, Shalom, ahí están. Ok, a los demás que no pueda ver también, Shalom a todos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 16. Como siempre, pues a pesar de que la haftará empieza desde el versículo 14, algo así, pues vamos a leer todo el capítulo 16 y gran parte del 17. Vamos a hacer un poco de contexto. Recordemos todos que hace ya como 3 haftarot hacia atrás, yo les di el orden de los profetas según la época, ¿se acuerdan? Y Jeremías es parte de los profetas de la segunda generación. Es decir, habíamos dicho que él es contemporáneo con Sofonías, con Ezequiel, con Daniel, y ya luego, después de ese periodo, vinieron Ageo y Zacarías y Malaquías. Así que Jeremías es uno de los primeros profetas que Dios levanta en medio de Israel con vista o de cara a la inminente invasión que venía de Babilonia. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un tema muy interesante que ya vamos a llegar allí al fondo, que es la respuesta de por qué vino la cautividad, en pocas palabras. Y nos vamos a sorprender con un argumento que de hecho hoy yo me sorprendí. No lo había visto, no lo había saboreado como la saboreé hoy. ¿Okay? Vamos a empezar a leer entonces el 16. Dice así: hubo palabra de Hashem a mí diciendo: no tomarás para ti mujer y no habrá para ti hijos e hijas en este lugar. Eso es importante como parte del pensamiento hebreo. No existe el verbo tener en hebreo, no existe la idea de tener. Se dice en hebreo hay para mí o existe para mí. Entonces dice: no habrá para ti hijos e hijas en este lugar. No habrá para ti. No se dice no tendrás. Eso no es parte del pensamiento hebreo. Un rasgo característico, repito, es que no existe el verbo tener. Eso se tiene que ir saliendo entonces de nuestra mente, ¿no? Si vamos a pensar bíblicamente. Que yo tengo, no tienes nada. El apóstol Pablo decía, ¿no? Sin duda nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar. Así que lo que no trajiste al mundo y no lo puedes sacar, no puedes decir ni siquiera que lo tienes. ¿Ya? Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto, esa píldora lingüística allí. Perdón, Dígame. donde dice en este lugar que... Ahí está hablando en Jerusalén. El contexto está en Jerusalén. ¿De acuerdo? Están allí en la plena ciudad. Y luego lo que dice a continuación: porque así dijo Hashem sobre los hijos y sobre las hijas que han sido paridas en este lugar, que son nativas de este lugar, y sobre sus madres las que los paren, y sobre los padres de ellos que los engendran a ellos en esta tierra. Así ha dicho sobre todo este conjunto. Dice: de muerte de enfermedades morirán, y no serán lamentados, y no serán enterrados. Punto y coma. Dice ahí. Para lo que es el lodo sobre la faz del suelo serán. Es decir, en pocas palabras, como que cuando se mueran van a quedarse ahí pudriéndose y no se van ni siquiera lo van a enterrar. ¿Ya? Van a quedarse ahí descomponiendo y se va a volver lodo de la tierra, del polvo, del suelo. Y con espada y con hambre terminarán, y será el cadáver de ellos para alimento, para el ave del cielo y para la bestia de la tierra. ¡Wow! Resulta que, en pocas palabras, hemos dicho que en el mundo bíblico, en la mentalidad hebrea, no ser enterrado de una manera regular
y lo estamos poniendo en esta perspectiva en términos de juicio, era prácticamente como un símbolo, una señal de que tus pecados no habían sido perdonados. No vamos a meter aquí ahora en la cabeza, y si yo muero incinerado en un carro, hombre, ya eso es otra cosa, no, Shalom, dejémoslo aquí, déjalo aquí. Ok, ¿me explico? Entonces, esas son otras cosas distintas. Estamos hablando aquí de un pueblo que está seguro en un lugar y que de repente le viene la invasión, le viene el mal. Eso es distinto, ¿no? Porque a veces de pronto tenemos ese tipo de pensamiento, a veces somos como fatalistas. Sí, porque ¿quién dice que no podemos morir en algún lugar así o algo, no? No podemos venir a relacionarlo. Aquí estamos hablando de un pueblo asentado en un lugar, en un contexto de seguridad y todo, y que de repente le viene destrucción. Entonces Dios le está enviando una sentencia a este pueblo, ¿verdad? En su momento, y le está diciendo: van a morir de tal manera que ni siquiera lo van a sepultar. Y aunque mueran de enfermos, tampoco lo van a sepultar. Y si es por espada o si es por hambre, tampoco. Aquí la simbología es que su pecado va a estar latiendo, va a ser como memorable, ¿de acuerdo? No se va a apagar ni siquiera con la muerte. Entonces dice a continuación: porque así dijo Hashem, no vengas o no entres a casa de ¿qué? De luto. Bien, vamos a explicar esa expresión. En hebreo dice Beit Marzeach. Y esto ya te va a ilustrar cuál era la situación tan grave que había en Israel en ese momento. Beit Marzeach, casa de, en casa solo se dice Bayitz, ¿ok? Porque ahora me toca explicar todo, hermano, porque hay mucha gente que ahora cree que sabe hebreo y me corrige. Bayitz es casa, Beit es casa de en constructo, y Marzeach, entonces ahí traducen como luto. No es tan simple la palabra. La palabra Marzeach, de hecho, aparece solamente 2 veces en la Torah, en los profetas inclusive. No sale en la Torah sino en los profetas, porque corresponde a una época muy específica y a unas prácticas muy específicas. Esta palabra Marzeach ni siquiera se puede traducir, les voy a explicar por qué. La palabra Marzeach aparece en los documentos funerarios de los pueblos ugaríticos, que eran cananeos, ¿de acuerdo? Antes de la llegada de los hijos de Israel, y en Babilonia. La palabra Marzeach se utiliza para esta ceremonia propia de estos pueblos, que consistía en ir una vez al año a celebrar junto con el difunto en la cueva donde había sido sepultado. Imagínense, así como el Día de los Muertos en México. Como en México. En México hay un pueblo, bueno, no en todo el país, voy a especificarlo porque aquí tenemos hermanos mexicanos. Comida y no se van a sentir ahí. En un pueblo, creo que es Querétaro, no sé, me perdonarán si me equivoco. Hay un pueblo donde una vez al año se celebra el Día de la Muerte y le llevan comida al difunto y comen comida allí y se reúne toda la familia. Esa costumbre que está en este pueblo de México es un resquicio, es un vestigio de lo que hacían allá en Babilonia. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que aquí entierran en el suelo normalmente o en bóvedas y allá en cuevas. Las familias tenían lo que posteriormente se llamaron aquí mausoleos, ¿de acuerdo? Los mausoleos eran estos conjuntos grandes donde cabían varios muertos de la familia. ¿Sí se acuerdan, no? De hecho, una de las maravillas del mundo antiguo se llamaba el mausoleo de Halicarnaso, que era una semejante megaestructura funeraria, pero resulta que guardando las proporciones y toda la pompa arquitectónica, pues en estos pueblos babilónicos y cananeos existía y está probado arqueológicamente, repito, en las cartas funerarias y todo lo demás, documentos funerarios, que era esto, no es casa de luto. Ahí pone de pronto casa de luto, pero no es igual, porque tú te quedas, bueno, ¿y qué malo tendría ir a una casa de luto? No es casa de luto cualquier cosa, es Beit Marzeach. ¿Se dan cuenta?
Es por eso la traducción a veces no va a llenar, tienes que de repente pues, saber el idioma y conocer el contexto cultural para que entiendas el porqué de la prohibición. Está diciendo, no entres en Beit Marzeach. Si tú estabas en la época de Jeremías, entendías perfectamente. Pero si lo lees hoy y dice casa de luto, te queda como que raro eso. Como que, ¿por qué la restricción? Shalom. Y traducido como... Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Bueno, no entres en las cuevas donde se celebra esta cuestión pagana. No se puede traducir. En una sola palabra sintetizarlo no se puede. Porque es el nombre que recibe una actividad específica. Entonces no se puede traducir, toca entenderlo. ¿Está claro la explicación del término? Entonces resulta que, en la cueva, dependiendo del estado del cuerpo, cenaban o comían al lado del esqueleto, o por lo menos la carabela. Entonces ponían ahí la carabela y comían ahí, departían y todo. Miren lo que dice a continuación. ¿Digo a decir algo? No, digo que a veces para entender estas cosas, si el contexto no lo amplía, toca que está ahí. ¿Sí o no? Toca haber estado ahí como para que te tengas una idea. Pero Es correcto. es modernamente difícil. Es difícil. ¿Cómo lo vas a traducir si eso ya no se hace? Lo más parecido es, repito, lo que hace en este pueblo de México, pero ni siquiera es igual. Madre, eso lo podemos relacionar con idolatría. Claro, es que ahora van a ver cómo se enmarca. Por eso, mira, por eso le dije que esta sola palabrita ya te daba la luz de todo el contexto de lo que estaba pasando ahí, del estado espiritual del pueblo. Se había notado entonces el haberse asociado o adaptado a esta costumbre, y ahora van a terminar viendo en qué termina esto. ¿Está claro? ¿Ha quedado claro el concepto, no? Entonces, Beit Marzeach, no traduzca casa de luto, que no es igual. ¿Ok? Ya se dieron cuenta que no es igual. Van a ver qué pasa ahora. Dice, no entres en casa de Marzeach, en el verso 5, 16:5, Jeremías. Porque así dijo Hashem, no entres, no vengas a casa de Marzeach, y no vayas a lamentar, y no ¿qué? Y los consueles. No, y no te menees, dice ahí, y no te menees con ellos, para con ellos. Claro, porque está haciendo el movimiento ritual del lamento y de todo lo demás. ¿Me explico? ¿Ya? Métanse, hagan de cuenta, ¿no? Que ustedes están viendo una cueva allí donde hay un muerto, y allá la gente va y se mete y hace su lamento y hace sus movimientos de endecha y todo lo demás. ¿Ya? Y Dios le está diciendo esto a Jeremías para que se lo diga al pueblo, ¿no? Le dice, porque yo voy a recoger, voy a colectar de donde esté metida, porque este verbo se utiliza cuando tú vas a colectar las frutas. Yo voy a colectar mi paz de este pueblo. Dicho de Hashem, la piedad y la misericordia. Tres conceptos importantísimos entonces. Shalom, Shalom, Hesed y Rahamim. Ya le expliqué a algunos hermanos que, pues, a raíz de este cantante que se ha hecho famoso, ¿cómo es que se llama, hermano? El niñito este. Jacob Sueki, ese, pues. Entonces, como han escuchado esta canción, entonces algunas personas creen que misericordia se dice Rahem. No se dice Rahem, se dice Rahamim. ¿Ok? Este es el sustantivo. Rahem es el imperativo. Rahem es el imperativo de como ten compasión o ten amor entrañable, como hemos hablado. Misericordia, pues como, pero en hebreo es más exactamente amor entrañable, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, Rahamim. Entonces, Shalom, Hesed y Rahamim. Y fíjense que esto se canta en la bendición, de las 18 bendiciones. Sim, 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 shalom tova ubracha. Sim, 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 shalom tova ubracha. Dice, sim, shalom tova ubracha.
Haim Heba Hesed Berrahamim. Haim Heba Hesed Berrahamim. Entonces Dios está diciendo, no vayas a entrar allá porque yo voy a quitar de este pueblo Shalom, que es el estado de paz y salvo, ¿verdad? Paz y salvo, el estado de no tener deudas pendientes, la piedad, que es la solidaridad, y Rahamim, que es el afecto natural o el amor entrañable. Voy a quitar esas tres cosas de este pueblo, dice. Las voy a colectar, es decir, donde haya quedado, de allá la voy a sacar. Dice, y morirán, ¿de acuerdo? Grandes y pequeños en esta tierra, no serán sepultados. Le está volviendo a enfatizar, no serán sepultados. Y ya se imaginarán ahora por qué dice además que no serán sepultados. ¿Por qué será? Bueno, como tengo que consultar, Es correcto, es correcto. no va a quedar nada de ellos. No va a quedar nada. Como para que le hagan culto. Eso, excelente. Por eso es que empezó diciendo, van a morir y no van a ser sepultados. Aparte de la implicación de que sus pecados no iban a ser perdonados, le está diciendo, es para evitar también que vayan entonces a consultar a los difuntos. ¿Ya? Hay más razones para hacerlo. Ahora más rápido Ahora- hacemos, ver que hay muertos. Es correcto. Uy, vamos a preguntar a los muertos que se fueron al otro lado, a la otra dimensión, que nos digan que vienen. Al más allá. Al más allá. Esta sentencia que Dios le está diciendo a Jeremías debería dejar claro que no existe vida en el más allá. ¿Ok? Que la única forma de estar vivo después de morir es a través de la resurrección. Nadie se va a ningún lado. Por eso le está diciendo, los voy a dejar que no los van a enterrar, a ver a quién va a consultar. Como hay que decirlo. Sí, o sea, no sé cómo más se los voy a decir. ¿No se han dado cuenta que eso que ustedes dicen invocando muertos y difuntos, esto es un demonio que está invocando? Y ustedes todavía ilusos pensando que es el abuelo que está respondiendo. ¿Ah? O el familiar o el antepasado. O como- Bueno, para que les quede clara la como lección. Samuel. Exacto, como con Samuel. Entonces vamos a dejar de clara la lección, no los van a sepultar. Dime. ¿Con quién estaba hablando Saúl cuando fue a preguntar? Mira, ni siquiera ahí se le apareció ni un demonio, ¿ya? Porque todo eso es un show que montó la vidente esa, la bruja esa. Ella se dio cuenta que él era Shaul, que venía desesperado y él le contó todo. No, es que Dios me ha desechado y tengo una guerra pendiente y quiero consultar a Samuel. Ah, listo. Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Se lo adivinó todita. Se la adivinó todita, entonces ella hace su show, ¿verdad? Veo que sube unos Elohim de la tierra y él no está viendo nada. O sea, ya, ella es la única que lo está viendo. Facilito, ¿no? O sea, si él lo hubiera visto, yo te diría, bueno, no sé qué se le habrá parecido, pero es que Shaul no estaba viendo nada. Ella era la única que veía en el supuesto trance todas las cosas. Sí, yo veo que sube un Elohim de la tierra y tiene una túnica y una barba. Y ya enseguida Shaul dijo, ese es Samuel. ¿Cómo va a saber si no lo está viendo? ¿Cómo va a saber si no lo está viendo? Ella es la que le dice, ella es la que se lo está describiendo. Claro, le está llenando la expectativa a él. Ya. Entonces, ¿por qué sabemos que no fue Samuel? Primero por esto que está diciendo acá el profeta. Además, Dios había prohibido consultar a los muertos en natural, o sea, ya eso de plano de por sí no va. Y además de que el supuesto Samuel que se apareció allí le dijo que iba a morir a los 3 días y resulta que no murió a los 3 días, murió como un mes después. Flasco fue. Ya, o sea que La hechicera le dice sí, tres sí, días. en 3 días va a morir, algo así. Y pues si hubiera sido en realidad Samuel, supongamos, nada, no fue profeta como tal porque se equivocó. Entonces, por todas esas razones, repito, ahí nunca pasó nada y ni siquiera fue un demonio el que se le apareció. Ella montó todo el show y le hizo un acto de ventriloquía, ¿verdad? Y listo. Eso es todo, ahí no pasó nada. ¿Ok? Para que quede claro ese pasaje. Entonces aquí le está diciendo, mire, como para que les quede claro que no tienen que andar invocando ni pensando que los muertos saben algo, hay un salmo que lo dice, los muertos nada saben, Eclesiastés 9 lo dice también, ¿ya? Los muertos nada saben, no tienen más participación en lo que se haga debajo del sol.
y todavía pensando que el abuelo, que el antepasado se le va a aparecer o algo. Olvídense. Entonces le está diciendo para que les quede claro y erradicar de Israel esta costumbre. Me va a tocar, se va a ver feo el poco de cadáveres por ahí pudriéndose, pero ni modo. Prefiero eso a perpetuar esa costumbre en medio de Israel. Y toca hacerlo así para que el pueblo entienda, ¿ya? Entienda que eso es horrible. Pero ahora vamos a ver